Muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a ver la estructura de peones en el medio juego. Si podemos darnos cuenta aquí, en esta posición, eh, es muy importante aquí en el medio juego eh, la estructura, por decir, las negras tienen una buena estructura de peones, ¿ve? Porque sus peones están unidos. Las blancas, su estructura no es buena, miren, tienen 4 islas de peones. Miren, eso es una isla de peones, o sea, son peones que están unidos. No es bueno en el ajedrez tener así 1, 2, 3, esos son 4 islas de peones o 4 grupos de peones. Pero lo importante es que el ajedrez tiene excepciones. En el ajedrez hay excepciones. Y, y como hay excepciones en el ajedrez, entonces, si tú tienes una mala estructura de peones, como las blancas, pero tienes mucho ataque, por decir aquí el alfil blanco controla todas estas casillas de la diagonal, el rey no está bien protegido. Eh, si acá hubiera un alfil negro sería diferente, ¿no? Pero aquí no hay nadie, mira, el rey está abandonado. Y entonces las blancas pueden hacer un sacrificio. Y aquí las blancas, bueno, eso no sería la mejor jugada. Esto sería una mala jugada, ¿no? Porque si juegan eso, se pueden salvar las blancas, pues el rey se puede poner ahí, ¿no? O si juegan ahí F4, pues viene la torre acá y jaque y las negras se pueden salvar. La jugada correcta aquí es torre por G6. Y si el peón captura, entonces la dama ingresa y ya es casi jaque mate ahí, ¿no? La dama vendría. Por esa razón, esta torre no se puede capturar. Si se captura va a perder. Ahí no puede jugar por el alfil, así que solo tiene que jugar aquí. Y ahora, jaque y mate. Entonces, más importante que la estructura de peones es la seguridad de tu rey. Si tu rey está inseguro, como aquí, miren, está en una... Aquí el rey está totalmente inseguro. Aquí hay un ataque indirecto al rey. Y entonces ahí no importa que tengas mala estructura de peones. Pero ¿qué pasaría si no hubiera dama, si no hubiera torre, si no hubiera caballo? Si solamente estarían peones solos. Ahí sí las blancas perderían y las negras ganarían. ¿Dónde es que se ve más la diferencia de estructura de peones? En el final de juego. Si tienes una mala estructura de peones en el final de juego con rey y peones, terminas perdiendo la partida. Aquí podemos ver el ejemplo anterior, miren. Aquí, eh, mm, aquí por decir, solo hay peones y digamos que juega ahí. Miren ahora la diferencia. Miren la diferencia. Ahora, ahí las blancas terminan perdiendo, mira, porque sus peones están muy separados. Estos dos peones son como si fueran uno, estos dos también. Y ahí va a perder un peón y va a terminar perdiendo la partida. ¿Ya? Aquí tenemos otro ejemplo, miren. Estamos en finales. Las negras tienen una buena estructura de peones. Las blancas tienen mala estructura de peones. Y entonces vamos a ver, en los finales, los reyes, los reyes deben ir al centro en los finales. Mira, el rey, ¿cómo puede ir al centro?
Las blancas no tienen mucho que hacer. Y ahí van a terminar perdiendo. Es con el rey hay que capturar aquí. No, mejor con el peón, para que los peones estén unidos. Jaque. Y esto, miren, deben ganar las negras. Son 5 peones contra 3, ¿no? Solo es cuestión de llevar al rey hacia el centro. Y ya es cuestión de tiempo. El caballo se reubica. Y ahora el caballo viene a atacar estos 2 peones. Y ya es cuestión de tiempo. El rey al final tiene que venir al centro y va a ganar la partida. Vamos a ver un video que nos va a enseñar la importancia de la estructura de peones en el medio juego. ¿Ya? Presten mucha atención. ¿Ya? Acá nos va a decir qué debemos hacer. Vamos a ver este video. Vamos a ver cómo es que la estructura de peones se puede alterar en el medio juego. Presten mucha atención para ver la importancia de la estructura de peones. Voy a compartirles la pantalla y el sonido. Vamos a estudiar una partida muy interesante en la que veremos el importante concepto estratégico de alterar la estructura de peones cuando no se tiene un objetivo claro de ataque. La partida comenzó con las jugadas caballo F3, caballo F6 y ahora las blancas hicieron la jugada G3 con idea de desarrollar su alfil de rey por el fianchetto y así colocarlo en la gran diagonal de casillas blancas donde estará muy bien colocado. Las negras contestaron B6 con idea de desarrollar su alfil de dama por la casilla B7 y así oponerse a la acción del alfil blanco a lo largo de la gran diagonal de casillas blancas. Las blancas contestaron alfil G2 y ahora las negras hicieron la jugada alfil B7 para oponerse así a la acción del alfil blanco. Las blancas se enrocaron y ahora las negras hicieron la jugada C5 para controlar la casilla D4 y si las blancas avanzan con D4, entonces las negras podrán capturar los peones en D4, con lo que habrán entregado un peón lateral y habrán eliminado un peón central de las blancas. Ahora las blancas hicieron la jugada C4 con la misma idea de controlar la casilla D5 y en caso de que las negras avancen con la jugada D5, entonces las blancas podrán capturar en D5, con lo que entregarán un peón lateral y habrán eliminado a un peón central de las negras. Ahora las negras hicieron la jugada G6 para desarrollar su alfil de rey por la casilla G7 y así colocarlo en la gran diagonal de casillas negras donde estará muy bien colocado. Ahora las blancas hicieron la jugada D4 ocupando el centro con un peón para ganar espacio y las blancas están amenazando avanzar con D5, lo que daría ventaja a las blancas. Así que las negras hicieron la jugada C por D4 eliminando al peón central de las blancas. Las negras han entregado un peón lateral y han eliminado un peón central de las blancas, con lo que se quedan con mayoría de peones en el centro, ya que tienen 2 peones en las columnas centrales contra solo uno por parte de las blancas. La partida siguió dama por D4, centralizando la dama, y ahora las negras hicieron la jugada caballo C6, desarrollando su caballo y atacando a la dama blanca. Las blancas contestaron dama H4, y ahora las blancas están amenazando invadir con su alfil por la casilla H6 para eliminar así al alfil negro de casillas negras, con lo que las casillas negras quedarían débiles en el enroque enemigo. Así que ahora las negras hicieron la jugada H6 para impedir de esta manera la jugada alfil H6 por parte de las blancas. Las blancas contestaron caballo C3 desarrollando su caballo de dama y ahora las negras hicieron la jugada dama C8 para defender su alfil de B7 y así poder mover su caballo, y las negras quieren continuar con caballo A5 para presionar así contra el peón blanco de C4 que está sin protección. Las negras también pueden hacer la jugada D6 para luego llevar su dama a la casilla G4 y así forzar el cambio de damas. Ahora las blancas hicieron la jugada B3 para defender el peón de C4 y anticiparse así al ataque de las negras. Al mismo tiempo, las blancas se preparan para desarrollar su alfil de dama por la casilla B2
y así oponerse a la acción del alfil negro a lo largo de la gran diagonal de casillas negras. Las negras contestaron alfil G7, completando el desarrollo de sus piezas menores, y las negras están amenazando avanzar con G5, que ganaría, ya que la dama blanca no tendría casillas hacia dónde ir, y las blancas tendrían que entregar una pieza para salvar su dama. Así que ahora las blancas hicieron la jugada dama F4, colocando a su dama en una casilla más segura, para evitar así la amenaza de las negras. Y ahora no sería posible hacer la jugada caballo E4, liberando la acción a su alfil de G7 y tratando de aprovechar la clavada sobre el caballo blanco de C3, porque las blancas seguirían caballo por E4, eliminando al caballo negro, y después de alfil por A1, las negras han capturado la torre blanca, pero las blancas podrían continuar con alfil A3, desarrollando su alfil y atacando la descubierta al alfil negro, y las blancas están ganando. Después de, por ejemplo, alfil G7 retirándose con su alfil, las blancas seguirían alfil por E7 y el rey negro no se puede enrocar, y las blancas están amenazando caballo D6 que daría jaque al rey negro y capturaría la dama negra, y las blancas están ganando. Después de, por ejemplo, rey por E7, para evitar así la amenaza caballo D6 por parte de las blancas continuarían caballo D6, invadiendo con su caballo en el campo enemigo, y la dama negra está atacada. Y en caso de, por ejemplo, dama B8, las blancas seguirían dama por F7 jaque, y el rey negro va a recibir mate. Después de, por ejemplo, rey por D6, las blancas seguirían torre D1, dando jaque al rey negro, y después de, por ejemplo, rey C7, las blancas seguirían dama por D7, jaque mate. Y si después de la jugada caballo D6 las negras intentan dama C7, las blancas podrían continuar igualmente con dama por F7 jaque, y después de rey por D6, las blancas seguirían torre D1 jaque, y después de rey C5, las blancas seguirían A3, controlando la casilla B4 para impedir así que el rey negro pueda escapar, y las blancas están amenazando dama D5, que sería jaque mate, y las negras no lo pueden impedir, así que las blancas ganarían. Ahora la jugada que más resiste sería continuar con caballo D4 para controlar la casilla D5 con su alfil, pero las blancas seguirían B4 dando jaque al rey negro, y después de rey D6, las blancas seguirían caballo por D4 y las blancas están amenazando una peligrosa descubierta y el rey negro no se va a librar del mate. Por ejemplo, en caso de A6, intentando controlar la casilla B5, sería inútil porque las blancas continuarían igualmente caballo B5 dando jaque doble con el caballo y con la torre, y después de rey E5, las blancas seguirían F4 jaque mate. Así que en la partida después de la jugada dama F4, ahora las negras se enrocaron y las blancas hicieron la jugada alfil B2, desarrollando su alfil de dama y defendiendo su caballo de C3. Ahora las negras hicieron la jugada D6 y las blancas continuaron con la jugada torre A D1, activando su torre de dama y acercándola hacia las columnas centrales. Y ahora las negras hicieron la jugada A6, con idea de avanzar con sus peones en el flanco de dama y preparar así un ataque de minorías en esta zona. La amenaza inmediata de las negras es continuar con B5, que crearía muchos problemas a las blancas, ya que en caso de que las blancas capturasen en B5, entonces se abriría la columna A y la torre negra podría invadir por la casilla A2. ¿Cómo continuarías ahora con blancas? Pausa el vídeo y piensa la continuación con blancas. La posición de las negras es perfectamente sólida y no presenta debilidades, por tanto las blancas no tienen un objetivo estratégico claro. Bueno, en realidad si miramos bien la posición, sí que podemos encontrar una debilidad en la casilla C6, ya que es una casilla que no está defendida por ningún peón negro. Sin embargo, esta debilidad todavía no está apuntalada por ningún peón blanco, y las negras tienen un buen control sobre dicha casilla, y por tanto no se ve claro cómo las blancas pueden atacar contra dicha debilidad. Sin embargo, ahora las blancas realizaron una serie de maniobras tácticas con el objetivo de provocar una alteración en la estructura de peones que le permitirá crear un claro objetivo estratégico para atacar y las blancas quedarán con ventaja estratégica. Ahora las blancas hicieron la jugada dama C1, que es una jugada de retirada sorprendente. Las negras continuaron con su ataque e hicieron la jugada B5, amenazando capturar en C4, que dejaría los peones blancos del flanco de dama muy débiles. Pero ahora las blancas hicieron la jugada dama A1 y las blancas defienden con su dama el peón de A2 y por tanto ahora están amenazando capturar en B5, con lo que las blancas ganarían un peón. Y ahora no sería posible capturar en C4 con la jugada B por C4 porque las blancas seguirían caballo de 5 y las blancas colocan su caballo en una fuerte casilla en el centro y están amenazando capturar en F6 y también están amenazando invadir por la casilla B6 que atacaría a la dama negra y a la torre de A8. Y gracias a que las blancas colocaron su dama y su alfil alineados en la gran diagonal de casillas negras,
Ahora no sería posible capturar el caballo con la jugada caballo por D5, porque las blancas seguirían alfil por G7 y las blancas ganarían, ya que están amenazando capturar la torre negra de F8 y también están amenazando capturar el caballo negro de D5, así que las blancas ganarían material. Llevas horas invertidas en tu curso de manejo online y ya solo te falta practicar. Y si después de la jugada caballo de 5 las negras hacen dama de 8 para defender la casilla B6 y aumentar el control sobre la casilla F6, las blancas seguirían caballo por F6 jaque y después de alfil por F6, las blancas seguirían alfil por F6 y después de E por F6, ahora las blancas pueden capturar en C4 con la jugada B por C4 y tendrían una clara ventaja. O todavía mejor, después de la jugada E por F6, podrían continuar con caballo de 2, liberando la acción a su alfil de G2 para que pueda ejercer toda su potencia a lo largo de la gran diagonal de casillas blancas, y las blancas están amenazando saltar con su caballo a la casilla de 4 y están ganando. Después de, por ejemplo, C por B3, las blancas seguirían caballo de 4 y las blancas están amenazando capturar en F6, también están amenazando capturar en D6 y las negras están completamente indefensas. Por ejemplo, si las negras intentan caballo de 5 para bloquear la gran diagonal de casillas negras, las blancas podrían continuar con torre por D6 atacando a la dama negra, y las blancas están amenazando capturar en F6, que daría jaque al rey negro y liberaría la gran diagonal de casillas blancas para su alfil, y las negras no podrían defender todas las amenazas, así que las blancas ganarían. En la partida después de la jugada dama A1, las negras hicieron la jugada caballo A7 para defender su peón de B5. Pero las blancas contestaron caballo de 5, colocando su caballo en un fuerte puesto en el centro, y las blancas están amenazando saltar con su caballo a la casilla B6, que atacaría a la dama negra y a la torre de A8, y también están amenazando capturar en F6, y las blancas están ganando. Así que por eso, ahora las negras hicieron la jugada alfil por D5, eliminando al peligroso caballo blanco, y ahora las blancas hicieron la jugada C por D5, y se ha alterado la estructura de peones, y las consecuencias estratégicas son claras. Ahora la casilla C6 ha quedado fijada por un peón blanco, se ha abierto la columna C y se ha eliminado al mismo tiempo al alfil negro de B7, que era el principal defensor de la casilla C6. Así que las blancas ahora tienen una clara ventaja estratégica y tienen un claro objetivo de ataque. Si retrocedemos hacia la posición anterior, vemos que la casilla C6 era una casilla débil, pero no se veía claro cómo las blancas podían atacar contra esta debilidad. Ahora, sin embargo, al haberse alterado la estructura de los peones, esta debilidad es mucho más fácil de atacar y las blancas tienen una ventaja decisiva. Ahora las negras hicieron la jugada caballo E8, liberando la acción a su alfil de G7, para así intentar cambiar los alfiles de casillas negras y tratar de aliviar la presión y quitarle así la pareja de alfiles a las blancas. Pero las blancas contestaron caballo D4, bloqueando la gran diagonal de casillas negras para evitar así el cambio de alfiles, y las blancas centralizan su caballo y apuntan contra la debilidad de C6. Las negras contestaron dama D7, colocando su dama en una casilla más segura, y ahora las blancas hicieron la jugada torre C1, activando su torre y ocupando la columna abierta, y apuntando con otra pieza contra la debilidad de C6. Las blancas tienen una clara ventaja estratégica y están ganando. Aunque finalmente la partida termina en tablas debido a algunas imprecisiones. Hemos visto cómo las blancas encontraron el punto débil en la posición enemiga y cambiaron la estructura de los peones favorablemente para fijar así dicha debilidad con un peón blanco y crear las condiciones adecuadas para establecer un claro objetivo estratégico e invadir con sus piezas en el campo enemigo. En el fabuloso libro escrito por los maestros Robert Bellin y Pietro Ponsetto, pon a prueba tu juego. Ya, atención. Entonces, hemos visto en el video la importancia de entender la estructura de peones. Ya. Aquí vamos a ver, esta es una partida de ajedrez donde vamos a poder ver cuál es la mejor jugada acá para el oponente. Ajá. Aquí dice, ¿qué jugarían ustedes si fueran las piezas blancas? Miren acá, las blancas tienen 6 peones.
Las negras también tienen 6 peones. Ambos tienen una sola torre y tienen ambos 2 caballos y un alfil. ¿Ya? Pero aquí las blancas tienen una mejor estructura de peones porque tienen uno y acá hay dos islas de peones. Las negras tienen 1, 2, 3 islas de peones. Acá estos 2 peones doblados son peones débiles. Acá hay una casilla débil. ¿Ve? Entonces yo cuando hago una jugada siempre tengo que pensar cómo aprovechar esas debilidades. Acá hay otra casilla débil. ¿Ve? Esta casilla también es débil para el oponente, pero fuerte para mí. Y muy bien. Entonces, mire, la torre domina la columna. Entonces, de hecho, las blancas tienen mayor ventaja. ¿Cuál sería la mejor jugada para las piezas negras? Perdón, para las blancas, para las blancas. Si ustedes fueran las blancas, ¿qué jugada harían con las piezas blancas? La pregunta es, ¿cuál es la mejor jugada para las piezas blancas en esta posición? Voy a habilitar el chat del Zoom y envíeme sus respuestas al chat del Zoom. Y Arturo Zapana dice B2 a B4. Ya vamos a ver qué dicen los demás. Vamos a seguir leyendo las respuestas. Carlos Tadeo dice torre A6. Alejandro dice caballo E2. Ya. Said dice torre A6. Nicolás dice torre A6 también. Christopher dice torre A6. Joshua también dice torre A6. Lucas dice torre A6. Alexander, torre A6. Michael, torre A6. Lucero, torre A6. Manuel, torre A6. Yaren Joao, peón de B2 a B4. Fabián, torre A6. Ya, 2 minutos más. 2 minutos más y ya cerramos el chat del Zoom. Los que todavía no me han enviado sus respuestas, envíenme para ya dar cuál sería aquí la jugada correcta. ¿Cuál sería la mejor jugada en esta posición?
Álvaro Ambrosio dice caballo E2. Yaden Joao torre A6. Ah, está cambiando Yaden, torre A6. Ya. Bueno, vamos a ver cuál es la respuesta correcta en esta posición. Aquí hay varios ejemplos. Ya. Vamos a ver cuál sería aquí la jugada correcta. ¿Qué pasa? Primero vamos a ver qué pasa si jugamos caballo E2. Ocurre que si jugamos caballo E2, le permitimos que su alfil se active. Su alfil ahí está en posición defensiva. Vendría su alfil a F4 y su alfil se activaría. Y si luego jugamos la torre ahí, pues simplemente me captura. Y si yo capturo aquí, me quedo con peones doblados, así que tendría que capturar. Y luego él ganaría un peón y miren que ahora lo que estaba en posición defensiva ha pasado a posición de ataque. Incluso me está atacando un peón. Entonces, jamás debemos darle ataque a nuestro oponente. Entonces, caballo E2 no es la mejor jugada. Vamos a ver torre A6. Ocurre que torre A6 es una buena jugada porque atacamos a su caballo. Si este caballo se retira, pues pierde el peón central, ¿no? Digamos, no sé, si se retira aquí, va a perder este peón central y luego su alfil va a ser atacado. Entonces él va a tener que defender con su caballo en B8. Y me ataca mi torre, voy a tener que retroceder mi torre y ahora me ataca el peón y si yo capturo ahí, miren su alfil se activa, miren su torre y entonces jamás es bueno darle ataque al oponente. Así que aquí la mejor jugada es B4. ¿Por qué B4? Para evitar que su caballo o su alfil se activen, para que estén ahí en una posición restringida. Algún momento va a llegar el momento en que yo voy a atacar estos peones. Y ahí se va a sentir, como ya estamos en los finales, la debilidad de estos peones. Él puede jugar aquí, caballo B6, y lo que él quiere es venir aquí. Cuando venga ahí me va a atacar, así que no debo darle ataque a mi oponente. Y miren, ahora tiene peones doblados, su estructura de peones está aún mal. Aquí puedo jugar la torre aquí, ¿no? O también el peón aquí. Creo que mejor sería el peón aquí. ¿Para qué? Para evitar que su alfil por acá venga y se active. Creo que eso sería mejor. Y aquí puedo jugar el rey, mi rey se puede activar. O también el caballo puedo retroceder, pero luego el caballo vendría aquí y luego aquí. Cuando retrocedo un caballo tengo que saber a dónde voy a ir, ¿no? A dónde voy a jugar. Creo que el caballo ahí, su rey puede jugar su torre ahí. Y el otro caballo también lo reubico. Su rey, él lo activa para el centro. Y ahora mi rey sale y se activa. Y ahora sí puedo atacar este peón. Los reyes deben venir hacia el centro. Me está atacando un peón. Pero no importa, voy a sacrificar ese peón porque no puedo dejar que él ingrese aquí y trate de atacar mis caballos. Así que debo jugar por ahí. ¿Qué pasa si captura aquí? Pues si captura ahí, yo me llevo su peón y encima ataco su caballo y otro peón. Por eso es que él no se atreve a hacer eso. Bueno, aquí tengo que cambiar.
Y ahora sí, mis caballos se activan, estoy atacando sus debilidades y mi caballo se reubica. Entonces, esto de la reubicación de caballos es muy importante. No hay que tener miedo de retroceder el caballo, pero cuando un caballo retrocede, luego hay que llevarlo, ese caballo, hacia el centro. ¿Ya? Retrocedemos un caballo, pero luego ese caballo debe irse hacia el centro o si no atacar una debilidad, un peón, ¿no? Y ese caballo no se puede mover porque si no pierde un peón. Aparte que yo tengo 2 grupos de peones, él tiene 3. Y es cuestión de tiempo para que se pueda ganar la partida, ¿no? ¿Ve? Y ahora mi rey trato de llevarlo hacia el centro. Le hago un jaque y listo, es cuestión de tiempo. Ustedes entran ya aquí a la plataforma y pueden practicar esto. Muy bien, entonces, ahora sí vamos a prepararnos para ya jugar